Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. Yo soy Melissa Mercado, estoy en la Ciudad de México eh, y pues estamos aquí en el encuentro con Edwin Vergara, 10 técnicas para escribir poemas, para invitarlos y darles tips para que puedan participar en la convocatoria de poemas que tenemos también en conjunto con Club de Letras, Poesías y letras. ¿Y cuál es el otro, Edwin? ¿Me recuerdas? La escritura es cultura. La escritura es cultura, es cierto. Eh, pues nuevamente les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les presento a Edwin Vergara de Marinilla, Colombia. Es poeta, locutor de radio y televisión. Desde muy pequeño mostró gran interés por la música y la literatura, realizando composiciones en ambas ramas artísticas. Edwin, bienvenido. Muchas gracias por darnos este espacio, por acompañarnos y por compartir tu conocimiento el día de hoy. Te dejo el micrófono completamente libre para que nos compartas tus tips. Y a los que nos acompañan nos pueden compartir sus dudas, preguntas, comentarios Claro en que el chat del Zoom o si nos están viendo en redes sociales, también los podremos leer al final. Entonces, Edwin, adelante. Bueno, buenas noches para todos. No puedo saber, no me deja ver cuántas personas tenemos conectadas o quiénes son. Recording in progress. Ok, me salió algo de que alguien estaba grabando la reunión. Genial. Mi nombre es Edwin Vergara. Soy, así como dijo Meli, soy poeta, escritor, locutor para radio y televisión. Vengo escribiendo desde 2015. Soy de Colombia, de un municipio muy pequeño cerca de Medellín que se llama Marinilla, Antioquia. Vengo escribiendo desde 2015, me aventuré en redes sociales hace ya 7 años. Publiqué mi primer libro en 2018 que se llama Cartas sin Destino. Publiqué en 2019 un segundo libro que también es un poemario que se titula Arte del Desencuentro. Y publiqué el año pasado el que es mi último libro, otro poemario más que se titula Lo que tu invierno me dejó, a través de la editorial de poesía de España, Valparaíso Ediciones. Eh, a través de todo este recorrido, pues he podido conocer muchas personas, he podido empaparme mucho de otros autores, más que todo leyendo sobre todo. Y pues en esta oportunidad tuve la fortuna de cruzarme con la gente de iFreedoms, que tienen este proyecto tan espectacular, además esta convocatoria que me parece una herramienta y una puerta para todos estos nuevos talentos que se están aventurando o que no se han animado para que lo hagan, para que compartan sus cosas. Y pues definitivamente, así como dijo Meli, el objetivo de esta charla, de estos consejos que les voy a compartir, es que se animen y que tengan más seguridad para la convocatoria, para que participen con todas las herramientas, para que sientan la seguridad de, claro, de hacerlo de la manera correcta o la manera en que más se acomoden. Y por supuesto, para que al final, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues a, puedan comunicármela a mí o a la gente de iFreedoms en caso de que a ellos les corresponda y podamos solucionarla. Alguien está diciendo que no se escucha y, ok, muy bien. Entonces, genial. Me aparecían dos personas que decían que no se escuchaba. Creo que ahora sí nos escuchamos todos. Así que, pues, maravilloso. Doy casi por sentado que pues si están en esta charla es porque se han aventurado en algún momento de su vida a escribir, en algún momento lo han intentado, no sé, no importa el contexto, si lo han hecho para ustedes a tipo de diario o si lo han hecho para otras personas, que es como generalmente también nace este afán de escribir, que es comunicar algo, decirle algo a otra persona, principalmente muchas veces familiares o relaciones, a nuestra pareja. Y pues bueno, darles la bienvenida, decirles que de antemano los felicito por estar aquí en la charla, porque sé que van a participar en la convocatoria y desearles a todos que esos poemas, que esos escritos que van a presentar, pues sean geniales, sean mejores y que por supuesto, y lo más importante, nazcan de adentro de ustedes, nazcan de su alma, que lo saquen y sean ustedes mismos escribiéndolo, sin limitarse, sin sesgos, y no dejando nada por sentado, sino aventurándose totalmente. Muy bien. Eh, hace aproximadamente un mes compré un libro muy interesante que se llama
decálogo para escritores, que eran muchos consejos que daban escritores ya consagrados. Dentro de estos escritores estaba, por ejemplo, Bukowski, teníamos autores como Stephen King, o sea, no solo poetas, sino autores de otras ramas, escritores de cuentos, de novela, de ficción, y cada uno de ellos daba como sus técnicas de lo que mejor les servía al momento de escribir. Es por eso que yo me aventuré también en su momento, hace un par de semanas, ya diría que un mes, a hacer mi propio decálogo. Y estoy faltando el nombre de decálogo porque pues no son 10 tips, son más de 10 tips o consejos que he anotado. Así que, pues bueno, voy a compartírselos. Probablemente muchos ya digan, ah, bueno, eso me suena, eso ya lo tengo en cuenta para hacerlo y está perfecto, está genial. Pero si alguno de los puntos te ayuda, te invito a que lo anotes, a que tomen ahí notita en su borrador, en su libretita, en su celular o computadora, para que pues estos tips los puedan no solo escuchar aquí en la charla, sino además repasarlos después de ella para que se les queden bien grabados, bien claros y les sean de utilidad, por supuesto, anotar a libertad los que ustedes consideren que les ayudan o que les van a ser de utilidad. Muy bien. Una de las cosas que siempre surge es cuál es el momento preciso para escribir. Ya con esto voy a dar charla. Quiero explicar un poquito más o menos de qué van los puntos. Es algo muy práctico, así que no se asusten, no voy a entrar en teoría, no vamos a estudiar figuras retóricas y la comparación y la diferencia con otras, o cuáles se deben usar o no usar en los poemas. Pienso que cada autor encuentra la manera o su voz interior le dice, usa una metáfora, usa una comparación, o usa una hipérbole, o usa una analogía, y pues estamos en la total libertad de usar todas estas figuras retóricas porque existen y porque hacen parte de nuestro lenguaje, un lenguaje tan bonito como es el español. Y pues bueno, les comparto que va a ser algo más práctico, tips que yo sé que muchas veces damos por sentados, pero que cuando nos lo cuenta alguien que de pronto ya los ha puesto en uso, ya nos quedan un poco más claros. Entonces, bueno, voy a dar inicio con el punto que siempre me preguntan, o uno de los puntos más habituales cuando comienzo a charlar con gente que quiere escribir, y es cuándo es el momento preciso para sentarse a escribir. ¿Cuándo debo agarrar la libreta o cuándo debo agarrar el celular, la computadora y sentarme a escribir? Hay mucha gente que piensa que hay un momento específico. Efectivamente, no digo que para muchos no exista, muchos nos acostumbramos a escribir a ciertas horas. Por ejemplo, en mi caso personal, suelo escribir mucho en la noche. Es el ambiente o la hora en que más me acomodo para escribir. Tal vez se deba a que pues regularmente estoy en Cartagena, que es una ciudad muy ruidosa y durante el día hay muchos estímulos que pueden generar distracción. El ruido de los autos, el vecino con la música a todo volumen, de pronto el mismo calor que hace en el día no te da para concentrarte tanto. Es por eso que tal vez yo elijo la noche. Me sirve mucho escoger la noche, está todo en silencio, no hay nadie ya despierto en casa, por ejemplo, y es el momento en que me conecto conmigo mismo y digo, bueno, es hora de comenzar, ambientar y comenzar a hacerlo. Pero la realidad del caso es que no hay un momento específico para hacerlo. No hay un momento que diga, este es el momento en el que debes sentarte a escribir. Algunos dirán, es que a mí me va mejor escribiendo cuando hay luna llena, o es que a mí me va mejor cuando es el solsticio de verano, de cualquier cosa. Y pues cada cosa es muy respetable. Yo pienso particularmente en este punto que hay que saber encontrar el espacio de cada uno en el que fluimos, darse cuenta en qué espacio nos va mejor, porque esto es muy importante. Muchas veces no destinamos un lugar específico, muchas veces lo hacemos en la calle porque se nos viene de repente la idea y la anotamos. Muchas veces tenemos un sitio o a lo que yo llamo un lugar consagrado donde es aquí, aquí me siento a escribir y no hago otra cosa que escribir. Entonces, pues se trata de encontrar ese lugar. Pero la verdad, pues mucha gente también dice, pero es que no tengo la inspiración, es que la inspiración no me llega, y entonces estoy esperando constantemente que me llegue la inspiración y que me llegue la idea o que el sentimiento me embargue totalmente porque si no lo tengo no se me da. Y la realidad es que muchas veces pues no vamos a tener esa inspiración. La mayoría del tiempo, el 90% del tiempo, no vas a sentirte inspirado para escribir.
Si te pasa, eres un afortunado y debes aprovecharlo, pero la realidad del asunto es que la mayoría del tiempo nos negamos o no tenemos ganas o no nos sentimos bien para comenzar a hacerlo. Entonces, por eso el truco infalible para escribir es empezando a escribir. Comienza esbozando una idea, comienza tirando una frase, armando un juego de palabras y a partir de ahí comienza el juego. A partir de ahí no sabes qué se va a dar, si te va a servir o no la primera idea, la inicial, si vas a terminar borrando la primera frase. Ocurre la mayoría de las veces que comenzamos con un verso, una frase y al final terminamos el poema y ese verso que inició el poema ya no hace parte de lo que terminamos, pero fue el motor o la matriz para poder hacer y crear el texto completo. Así que es muy importante no esperar un momento específico, no esperar que nos toque la inspiración, que se nos encienda una luz mágica y diga, escribe, porque pues estas cosas, a mi parecer, no funcionan así. Hay que buscar la inspiración, hay que inventársela, hay que procurársela. Y por supuesto hay ciertos estímulos que nos funcionan a muchos. En mi caso, cuando quiero comenzar a escribir, lo que hago es poner una música que me envuelva en un ambiente creativo. No me sirve escuchar música con letras porque pues empiezo a escuchar la letra de lo que dice y ya me distraigo o termino influenciado por la canción que comienzo a escuchar, cosa que no está mal. Pero en mi caso particular uso mucho instrumentales, por ejemplo, uso instrumentales de guitarra, instrumentales de piano. Me fascina un pianista francés que se llama Ludovic, Ludovic Einaudi. Lo uso mucho para escribir porque te transporta a un ambiente, te crea una atmósfera poética y pues en la noche precisamente cuando yo lo hago, esta atmósfera me envuelve y digo, wow, el piano me suena a esto, el piano me suena triste, el piano me suena melancólico, esto suena a soledad, ahora esta parte del piano suena a ira, a rabia, a desesperación. Y es entonces cuando me envuelvo de emociones y ya uso yo mis propias vivencias o experiencias personales para empezar a darle una cara y armar el juego de palabras que quiero hacer. Pero, reitero, no hay que esperar la inspiración, esto no se debe hacer, hay que buscarla, busca tú la inspiración, no esperes que ella te toque la puerta y te diga, es hora de escribir, no, eso no te lo recomiendo, hay que buscarla, toca tú la puerta de la inspiración y di, quiero empezar y empieza, fuérzate a escribir y vuélvelo un hábito y poco a poco pues se te irá dando mejor. Ese es el primer punto. En el segundo punto, muchas veces también surge la incógnita de mucha gente, es que me encuentro bloqueado, me siento y no me sale nada, no sé qué poner, no encuentro palabras, sé lo que quiero decir muchas veces, pero la verdad es que cuando comienzo no sé qué, ya no sé cómo expresarlo o cómo decirlo, no tengo las herramientas. Y es por eso que si te encuentras bloqueado al momento de escribir, lo que yo siempre recomiendo es comienza leyendo, no te sientes de plano a escribir. Ten dos, tres libros a la mano, sean en físico, sean digitales, y comienza leyendo un poco de lo que tú quisieras escribir. ¿Quieres escribir poesía? Pues siéntate a leer antes de escribir poesía, poemas de escritores que te gusten, de las influencias que tú quieras, de los matices y tonos de las diferentes poesías que existen, a la que tú quieras aspirar. Y bueno, lo que a mí me sucede muchas veces es que, claro, también me bloqueo. La mayor parte del tiempo no encuentro qué palabras escribir, qué palabras poner para comenzar el poema. Y lo que yo hago es leer primero. Me sirve mucho leer a Jaime Sabines, por ejemplo. Soy fan de Jaime Sabines. Me gusta mucho leer, por ejemplo, también a Pedro Salinas, me gusta leer a Bukowski, me gusta leer a poetas como Cristina Peri Rossi, que recientemente ganó el premio Cervantes y que pues fue un punto en el que yo comencé a leer mucho a Cristina y dije, wow, yo cómo no conocía a esta poeta. Y a través de ella y de la poesía que hace, empecé a encontrar cosas que dentro de mí quería decir hace mucho tiempo y que no sabía cómo, y pude, a través de ella y cómo lo hacía ella manifestando lo que sentía, yo comenzara también a poner en escrito las cosas que yo quería decir. Siempre va a quedarnos una palabra resonando, a veces nos encontramos con palabras que no conocemos, es normal, por eso también está bueno poder buscar ese tipo de palabras para conocerlas, para que no perdamos el contexto del poema. Y muchas veces son esas palabras que nos suenan no necesariamente extraño, pero que nos suenan simpáticas, que nos parecen palabras interesantes, las que nos despiertan una idea. Así que comenzando a leer, leyendo primero, encuentras una idea o encuentras una palabra que te gusta y a partir de esa palabra o de esa idea ya tienes un punto de partida. Así que
Si estás bloqueado, si no sabes cómo comenzar, porque es que no tienes idea de cómo empezar, comienza siempre leyendo los autores que más te gusten, para que entonces luego, en algún momento de esa lectura dices, ya, basta, ya tengo la idea, comienzas. Y eso me ha funcionado a mí mucho, mucho, mucho. El tercer punto es algo que también suele uno preguntarse mucho. Sabemos que la poesía está completamente llena de imágenes, pero también tenemos poesía en verso libre, que es la que lidera actualmente la poesía que hoy en día más se lee, donde muchas veces no encontramos tantas imágenes y encontramos más bien una prosa simple o un lenguaje sencillo que parece que te contaran un pasaje de un día o un momento específico, un encuentro, una salida o una divagación, una elegía, y muchas veces no hacen el uso de las metáforas. Es por eso que yo considero que no hay que forzar las imágenes, no traten de forzar las metáforas si no ayudan a tu poema. No traten de llenar, porque es que a fuerza quiero tener una metáfora, o es que el poema tiene que tener una metáfora y es azul como el cielo y el mar, y no traten de forzarlo porque terminamos arruinando de pronto una idea que simplemente en un lenguaje más claro y sencillo quedaría mucho más directa y fluida, y que sería un gran poema, y por ese afán de querer buscar la metáfora sí o sí, terminamos bloqueándonos o quedándonos ahí, o terminando un poema que al final está claro para nosotros, pero que para el lector que lo va a leer va a quedar así como que no entiendo qué trató de decir aquel autor, no entiendo la metáfora porque son metáforas complejas o porque es una metáfora que no se entiende muy bien. Entonces usen todas las palabras que tienen a disposición, todas las palabras que tenemos, porque todas nos pueden ayudar a hacer un gran poema. Todas las palabras son nuestras amigas y por eso hay que aprender a usarlas todas, todas sin miedo. El cuarto punto es que pues no hay recetas ni trucos mágicos para escribir un gran poema. Eh, no hay, no sé, charlábamos mucho en el taller de Puebla de hace un mes, que decía, no, pues es que para escribir yo primero necesito echarme un whiskycito, o yo necesito salir a caminar, o yo necesito hacer meditación un rato, y pues son técnicas, herramientas que, bueno, pueden funcionarle a mucha gente, pero la realidad es que no hay trucos ni recetas mágicas. No hay algo que te tomes o que hagas un ritual o cualquier cosa que te abra el espacio a escribir, no existe. O si existe, pues es un caso muy particular, le funciona a una persona X, pero no por eso le va a funcionar a todo el mundo. Así que lo más importante en este punto es saber que tienes que dejar que tu voz interior hable, escucharla y ser sincero contigo mismo y con lo que quieres decir. Entonces olvidémonos de que hay recetas o trucos mágicos. Creo que se ata muy bien al primer punto de es que tengo que esperar la inspiración. No, no, no hay que esperarla, la buscas, la procuras y la inventas. En este caso es igual, no hay trucos ni recetas mágicas, es solo dejar que tu voz interior hable y comenzar, dar ruedo. Comenzar es lo más importante. Muy bien, el quinto punto es que obviamente siempre tenemos referentes. Siempre vamos a decir, a mí me gusta la poesía amorosa de Sabines, me gusta la poesía existencialista de Fernando Pessoa, o me gusta la poesía erótica de, no sé, el Marqués de Sade, por irme muy atrás. Y pues obviamente siempre tenemos que tener unos referentes. Pienso que es muy necesario. Así que siempre inspirarse en dos o tres autores, pero no caer en el error de tratar de imitarlos, no querer escribir idéntico a ellos, porque pues la realidad es que muy difícilmente lo conseguiremos, y si pues logramos algo similar o algo, pues siempre va a ser algo de una calidad inferior. Entonces, tener referentes es muy importante, pero nunca caer en la trampa o en el error de querer escribir idéntico a ellos. Es que Benedetti escribe de esta manera los versos y son de tantas líneas, entonces yo tengo que hacerlo igual, idéntico a Benedetti. No, ahí caemos en una trampa, en un error, en algo que nos limita y en algo que sin duda no nos hace bien a nosotros mismos, porque no permite nuestro propio desarrollo. Así que inspírense en dos o tres autores, pero no caigan en el error de tratar de imitarlos. Eh, tomen sus ideas, reciban la inspiración que les puedan dar, usen palabras que de pronto ellos usen, eso no está mal, pero no traten de hacer un trabajo idéntico a el autor, porque pues no nos va a funcionar. Eh, el sexto punto, a ver si estoy en lo correcto, 2, 3, 4, 5, 6, sí, correcto, el sexto punto
es no escribir pensando nunca, si ya tienen, este caso va para los que ya de pronto tienen un grupo de lectores o ya comparten sus escritos en un blog donde hay gente que los lee o en sus redes sociales, sea Facebook, Instagram o Twitter. No escriban pensando en lo que van a sentir los lectores, van a perder sinceridad. Si estamos escribiendo nada más pensando es que yo quiero que mis lectores se sientan a gusto con lo que leen, porque es ya lo que les he entregado. Obviamente nos hacemos a un estilo, tenemos un estilo que vamos desarrollando y un modo de escribir que nos va haciendo identificar como el escritor o poeta que somos, pero no caigan en el error de querer complacer al lector siempre o tratar de escribir algo que, o estamos escribiendo el poema y estamos, no, pero es que esto no le va a gustar a los lectores, es que esto lo van a ver mal, es que esto lo van a malinterpretar, porque entonces ya estamos perdiendo nuestra propia sinceridad, nuestra propia voz y estamos escribiendo lo que pensamos nosotros que la otra persona, en este caso los lectores, quieren leer y quieren encontrar. Así que no lo hagan, no lo hagan, no escriban pensando en lo que van a pensar sus lectores o sus futuros lectores para el caso de las personas que apenas estén iniciando. El séptimo punto va ligadito al sexto y es no escribas para complacer a nadie. No escribas pensando que quieres complacer a tu pareja o que quieres complacer a tus amigos, ni siquiera a otros escritores que admires. Al único que debes tratar de complacer, la única aceptación que debes buscar es la de ti mismo. Muchas veces sí, es que puede darse el caso, tenemos una pareja y entonces ya no podemos escribir poemas de desamor. No, porque es que si yo escribo un poema de desamor, ¿qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a decir? O sea, que me estoy desenamorando de ella, o que soy infeliz, o que no me siento, o va a tomárselo para ella, y estamos con esa atadura de decir, es que ya no puedo escribir este cierto tipo de poemas. O queremos escribir un poema y tenemos amigos con sesgos o creencias distintas, filosofías de vida distintas, y queremos que nuestro poema concuerde o vaya de la mano con lo que ellos piensan. Y tampoco es correcto. Y mucho menos tratar de pensar en que, ay, no, es que yo quiero que cuando este poema lo lea tal amigo mío que es escritor y es muy bueno, pues me dé su aprobación, porque es que quiero la aprobación de esa persona o de ese escritor. Y pues caemos en este problema de limitarnos, porque nos empezamos a limitar. Si el sentimiento que tienes ahora mismo es de desamor o es de soledad, te sientes solo, uno puede sentirse solo, aún rodeado de gente, creo que es una frase de Ana Frank, y entonces, ¿por qué limitarse a no escribir este sentimiento, este agobio de esta soledad que sientes? Porque es que, ¿qué van a decir en mi casa? ¿Qué va a pensar mi familia? Que soy un desagradecido porque yo los tengo a ellos, o qué va a pensar mi pareja porque es que me siento solo y tengo una pareja, entonces va a decir que no soy suficiente para él o para ella, o que ella, perdón, no es suficiente para mí. Entonces, no piensen, por favor, cuando escriban en complacer a nadie. A los únicos que deben complacer es a ustedes mismos. No limiten una idea porque se encuentren en una época de su vida y el poema entre en golpe, se me va la palabra, o sea, que contraste con un momento diferente al que ustedes están pasando. Permítanse liberarlo, es normal que te sientas triste, aún teniendo todo. A veces nos sentimos tristes sin ninguna razón, a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos incomprendidos, y precisamente eso es lo que hace la poesía, es una puerta a la que entras y donde eres tú y donde entregas todo ese agobio y esa pena o ese amor y desamor, soledad que sientes. Entonces, por favor, para que no nos limitemos y no terminemos escribiendo lo que otras personas quieren leer de nosotros y no lo que nosotros queremos escribir, no piensen en complacer a nadie cuando escriban. Alguien me comentó que le había pasado lo de la pareja. Creo que es el caso más cercano, más particular, porque siempre nos pasa, ¿no? Ya no puedo escribir de otra mujer o no puedo escribir que me enamoré de unos ojos azules porque es que mi pareja tiene los ojos cafés. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Hay que sacarnos estas cosas de la cabeza. Muy bien, vamos al octavo punto y es cuando no tengas nada que decir, cuando no tengas nada que escribir, lee todo lo que puedas. Recomiendo leer mínimo 5 veces o 10 veces lo que escribes. ¿Escribes 3 páginas diarias? Bueno, entonces lee 15. ¿Escribes 10 páginas al día?
entonces lees 50 páginas al día. Escribe solo una página, entonces lee 5, lee 10 páginas, pero siempre que lo que leas sea mucho más que lo que escribes, porque es lo que te ayuda a enriquecerte, es lo que te ayuda a llenarte de herramientas. Entonces, cuando no tengan nada que escribir, no fuercen tampoco la escritura. Lean mucho más, aprovechen ese tiempo donde están bloqueados o donde no saben qué decir porque se quedaron sin ideas y sienten que están siendo repetitivos, escribiendo siempre lo mismo. Lean mucho, busquen autores nuevos, lean poesía de otras épocas, no nos quedemos con los autores que tenemos actualmente, eso también son cosas que no nos podemos permitir. No solamente lean poesía, lean también narrativa, lean cuentos, porque de todo esto, lean incluso filosofía, lean biología, lean astronomía, porque de allí salen recursos y herramientas que luego vas a utilizar en un poema. Luego te encuentras hablando de una galaxia o de un proceso biológico y esa es la metáfora que necesitas y encuentras esa figura retórica que buscas y te queda genial. Entonces no te limites a leer un tipo de libros específico y cuando no tengas nada que decir ni escribir, lee mucho. El noveno punto es que todo tema es válido para un poema. Muchas veces pensamos que todos los poemas tienen que ser de amor y desamor, sí o sí, y eso es un completo error. Obviamente, claro, hay cierta, de pronto por los propios libros que leemos pensamos que debe ser así porque estamos rodeados de poesía amorosa constantemente y lo que prima es un desamor, lo que prima es el amor, lo que prima es este sentimiento de desasosiego, de no saber si le gustamos o no a la otra persona, o el sentimiento de querer conquistarla. Eso es perfecto, pero no se limiten a que siempre tienen que escribir de amor y desamor. Tenemos todas las temáticas, tenemos la soledad, tenemos la misma existencia. Hay poemas que no precisan del amor. Y muchas veces decimos, es que ¿quién va a leer un poema del trabajo? Pero precisamente Stephen King es quien recomienda que los temas o los textos más famosos son los que hablan del trabajo. Así que no tengan problema de decir en un poema, sentado en esta oficina, haciendo este trabajo que no me gusta, no que no les guste, pero no se limiten a una temática específica, no lo hagan, traten de escribir muchas cosas y no necesariamente publiquenlas todas, no hay que publicar todo lo que escriben. Escriban para desarrollarse a sí mismos y luego, pues, cuando sea el momento de publicar, agarren lo que ustedes quieran publicar y mostrar. Es perfectamente válido que quieras mostrar ciertas cosas y ciertas dejarlas para ti, pero trata de escribir de todo, porque eso te va a dar también una fluidez y una capacidad de plasmar todo tipo de ideas. No siempre, porque es que cuando no escribo un poema de amor no sé qué decir, o cuando no es de desamor y de despecho, entonces ya no sé qué poner. Entonces, tratemos de abarcar todas las temáticas posibles, de describir en un día lo que nos pasa y pues esto nos va a servir mucho. Muy bien, el 11º punto es ser sincero contigo mismo cuando escribas. Pienso que es lo más importante, ser sincero contigo mismo cuando escribas. Y con este punto me refiero a no plasmar una emoción que en ese momento no sientes o que estás distante, que no te conectas del todo con esa emoción. Es que voy a escribir un poema de amor, voy al mismo caso, pero yo no estoy enamorado. Yo no estoy enamorado y no siento el amor correr por mis venas, no siento el fuego intenso que me devora en el interior y entonces ya no sé qué poner. Trata de buscar la emoción que sientes y úsala. Por eso, insisto en el punto anterior de escriban de todo lo que sientan, no se limiten. Si ese día no tienen ganas de vivir o tienen muchas ganas de vivir, escriban acerca de eso, escriban qué bonito está el cielo, qué bonito está el sol, qué cool se siente respirar y sentir el olor de la calle, aunque no sea bueno, y ver los autos pasar y saber que hay tanta gente y tantas historias. Aprovechen todas estas cosas porque toda la vida cotidiana es la que nos da la poesía. Es la cotidianidad cuando cuando la rompes, cuando la desautomatizas. Vivimos en automático. Salimos y caminamos las mismas calles y no nos damos cuenta de nada porque estamos en automático. Caminamos por inercia, vivimos por inercia, respiramos por inercia. Entonces, ser conscientes de las cosas que pasan a nuestro alrededor y aprovecharlas. Ser conscientes de que respira, ser consciente de a qué huele. A ver, huele a café, a ver, huele a gasolina, huele a caucho quemado, o viene el olor del cigarrillo de alguien, o hoy veo más autos que de costumbre, me he cruzado 5 semáforos en rojo. Entonces, aprovechen todo esto porque todas son herramientas para escribir.
y sean sinceros con ustedes mismos, no fuercen una emoción que en el momento no sienten, no, que no los embarga, porque entonces pues no va a sonar forzado, porque no se van a lograr conectar con la emoción y no van a lograr pues transmitirla también de una manera sincera, porque no la sintieron sincera en ese momento. Muy bien, en el siguiente punto, ya creo que perdí la numeración, ya creo que, no sé si el punto 12, creo que estamos en el punto 12, vamos a decirle 12. Es palabra por palabra. Hay gente que empieza el primer verso y ya está pensando en cómo quiere terminar el poema. Entonces, es palabra por palabra que se construye lo que estás escribiendo y es concentrándote precisamente en cada verso por separado que logras al final tener un poema completo. Entonces, cuando escribas, concéntrate enteramente concéntrate enteramente en eso que estás escribiendo, porque de repente empiezas a pensar en otra idea, es que, ay, es que tal idea está bonita, o es que quisiera escribir acerca de esto, y ya pierdes el enfoque en la idea que estás plasmando en ese momento, y naturalmente se empaña, pierde fuerza, ya no sabes cómo plasmarla bien, porque estás pensando en otras cosas. Por eso mismo el tema de tratar de buscar el lugar donde no tengas tantos estímulos, eh, que te puedan desviar de tu idea, naturalmente, que si estos estímulos son los que están alimentando el poema, úsalos. Pero en los casos donde la idea venga de adentro y no de los estímulos de afuera, no deben ponerse a pensar en otras cosas porque pierde fuerza lo que están escribiendo. Así que, palabra por palabra, ya lo saben. El siguiente punto, veo que mucha gente está haciendo preguntas en este momento, lamentablemente me aparecen muy rápidamente, pero pues una vez termine todos los puntos, vamos a responder todas esas preguntas, vamos a tener el espacio para que me pregunten lo que quieran, sea acerca de mí, mi proceso, o sea acerca de preguntas que tengan, inquietudes, dudas, cualquier tipo de cosa. Vamos a tener ese espacio al final para que lo podamos hacer sin ningún problema. Así que tranquilos, que al final vamos a estar leyendo todas esas preguntas. Avanzo al siguiente punto y es, eh, termina toda cosa que comiences a escribir, termina todo poema que inicies. No dejes a medias nada, porque pues nunca sabes en qué punto de esa creación que estás haciendo puede surgir el verso que por sí solo sea bueno. Muchas veces tenemos un poema muy extenso y llegamos a un punto, al verso 6 o 5 por ejemplo, y decimos, vaya, es que este verso tiene fuerza, este verso tiene una imagen fuerte, me gusta cómo suena, pero siento que no se conecta con lo demás que tengo escrito. Entonces, por eso mismo, aunque tengamos un poema de 5 versos que no nos convence, que no nos gusta, termínenlo, porque no sabemos en qué punto viene ese verso que por sí solo sea un poema, porque hay poemas, como ustedes ya saben, de un solo verso, no está mal, está muy de moda, de hecho, como microcuentos, cosas así. No sabemos en qué punto llega este poema, que o bien puede ser un poema particular, independiente y bueno por sí solo, y separarse del que estamos escribiendo, o bien puede ser el punto de inicio de otro poema distinto. Muchas veces decimos, ah, es que este es el inicio, y puede ser que cambies el orden o la estructura de lo que estás escribiendo. O muchas veces puede suceder eso, que lo tomes y digas, es que esto lo voy a usar para otro poema, y a partir de ahí inicias otro poema, y lo que estabas escribiendo, los 5 versos que escribiste antes, los desechas o los guardas si te gusta guardar los borradores porque de pronto te nacen otras ideas después, pero por eso la necesidad eh, de, perdón, empecé a leer el comentario y me desvié. Ahí el enfoque, ¿ven? Lo importante del enfoque. Entonces, claro, no sabemos en qué punto surge este verso que por sí solo es bueno o es el principio de otro nuevo poema y que nos sirve para seguir escribiendo. Así que ya lo saben, no dejen nada a medias, terminen todo. El siguiente punto es, claro, hay fuerzas mayores, vivimos en una sociedad que constantemente nos pide hacer cosas inmediatas, de pronto tienes una emergencia, de pronto se te hace tarde para el trabajo o para una reunión y tienes que dejar el poema a medias, perfectamente válido. No es una regla que a fuerza tengas que terminarlo y dejar de lado tus otras obligaciones o actividades, claro que no. Pero si por fuerzas mayores has tenido que dejar el poema a medias, antes de retomarlo, cuando vuelvas a él, no es comiences a escribirlo a partir de donde lo dejaste. Primero, vuelve a leerlo muchas veces. ¿Por qué volver a leerlo muchas veces? Porque eso te sirve para reconectarte nuevamente con la emoción que tenías en ese momento que lo estabas escribiendo y a partir de ahí vas a poderle dar una continuidad que no suene forzada,
o que no suene distinta, o que no se aleje mucho del ritmo que traías. Muchas veces tenemos cierto ritmo específico en las cosas que escribimos. Entonces, de repente, si tienes algo que dejaste a medias y lo retomas sin leerlo muchas veces primero y leerlo en tu cabeza varias veces seguidas, pues vas a tener algo que, si bien se puede adaptar y encajar bien con la temática o lo que tratas de decir, muchas veces no va a tener el mismo ritmo o se va a leer de un modo diferente. Así que antes de retomar algo que dejaste a medias, léelo muchas veces. En el caso de los poemas es muy sencillo porque pues es simplemente leer los versos que tengas anteriormente varias veces y seguirlo. Y en el caso de que sea un cuento o una novela, pues puedes leer las últimas 2 o 3 páginas del capítulo que estás escribiendo y así te metes otra vez en la atmósfera que estás planteando y logras seguirla así con un hilo que no suene forzado ni que se choque con lo que ya traías. Muy bien, vamos a este punto que viene es un poco, me han dicho que es un poco controversial, pero pues para mí es así, es real. Y dice, no aceptes consejos de quien nunca haya escrito un poema. Muchas veces alguien que no tiene ni idea de escribir o que nunca ha escrito en su vida nos dice, es que no está tan bueno, es que deberías hacerlo de esta forma o de esta otra. Y muchas veces, no digo que, nos, que siempre esté mal, muchas veces pueden decir cosas objetivas y que pueden ser de utilidad, pero la mayoría de las veces son simplemente sesgos y opiniones de estas personas y que al no estar empañadas o rodeadas de escritura, pues es muy poco lo que nos pueden aportar. Así que no acepten consejos de alguien que no escriba tan bien. Si quieren aceptar consejos, preferiblemente que estas personas escriban y que ustedes conozcan el trabajo de estas personas y que les guste. Así que por eso digo que es algo controversial, porque es como decir, es que nadie que no escriba puede opinar. Sí, claro, la opinión es válida, pero es solo eso, una opinión. Y muchas veces no nos sirve como herramienta para mejorar o para hacer mejor o peor un poema, es solo una opinión de esa persona. Muy bien, el siguiente punto es no desesperarse. No te desesperes si en tu poema no transmites todo lo que quieres decir o si piensas que no es tan bueno. Muchas veces terminamos el poema y siempre, siempre, la mayoría de las veces las palabras son insuficientes. Ya lo decía Cortázar, que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir rebasa el alma. Y pues nos va a pasar terminar un poema con una emoción que teníamos y sentíamos y era sincera, pero que al momento de leer el poema decimos, es que no está lo que yo quería decir, no transmito todo lo que yo sentía. No se frustren por esto, tampoco se frustren por si al final del poema lo leen y dicen es que no es tan bueno, se lee patético o no me gusta cómo se lee cortado, no tiene sentido. No se frustren por esto, no se lo permitan, no se desesperen, relean el poema varias veces y traten no tengan miedo de cambiarlo, no tengan miedo de cambiar cosas de lo que tienen escritas. Muchas veces nos enamoramos de algo que escribimos y no queremos cambiarle nada, pero la verdad es que para mejorarlo y para cada día crecer más y hacer mejores cosas hay que atreverse a reeditar. Y es un trabajo muy difícil porque pues al principio muy poca gente se lo permite. Lean lo que hicieron, si no es tan bueno, traten de encontrarle algo bueno, y si no es tan bueno, pues bueno, escribirás uno mejor después. No te frustres por esto ni te desesperes. El siguiente punto es no quedarse con las primeras versiones. Y ahí entra lo que decía hace un momento de que nos enamoramos de lo primero que escribimos o acabamos de soltar una emoción que teníamos y como estamos tan sesgados por esa emoción y tan emocionados con lo que acabamos de escribir, lo vemos perfecto, vemos que está genial y no vemos ningún error porque estamos inmersos en la emoción y no nos permitimos detallar otras cosas. Entonces no se queden nunca con las primeras versiones, siempre, siempre es posible mejorar algo de lo que acabas de escribir. Date el tiempo, deja que el poema se repose, vuelve más tarde, en horas, vuelve a los días, vuelve a la semana, vuelve a leerlo y encontrarás algo que puedes cambiar o mejorar. Y de eso se trata, de no quedarse con las primeras versiones, sino hacer otras versiones de eso mismo mejoradas. O a veces, claro, tendremos la suerte de escribir un poema y que sea impecable, impoluto, pero la realidad es que la mayoría de las veces siempre vamos a necesitar una edición, una corrección, mover signos de puntuación para que se lea más fluido o de la forma en que buscamos que se lea. Entonces, no tengan miedo de reeditar,
dejen el miedo de decir es que no lo puedo cambiar porque es que así me salió y nació de mi alma así. No caigan en esas cosas. Siempre tengan muy presente y quieran siempre hacer nuevas versiones de lo que escriben y se darán cuenta de que las harán mucho mejores. Muy bien, el siguiente punto es, muchas veces pensamos que, bueno, voy a leer primero el punto y luego explico, no tratar de impresionar con adjetivos o palabras rimbombantes. De preferencia usa siempre la primera palabra que pensaste y que tu voz sea clara y sincera, como les decía antes. Muchas veces terminamos el poema y decimos, es que no hay ninguna palabra que suene como interesante, atractiva, y empezamos a buscar sinónimos de palabras que se usan comúnmente en el tiempo que estamos, y empezamos a usar palabras en desuso, empezamos a usar adjetivos que de pronto no suenan tan bien o tan poéticos, porque pensamos que entre más palabras extrañas o raras o entre más rimbombantes suene mi poema es mejor. Y esto es un error gravísimo, gravísimo. Pensar que porque mi poema tiene un montón de palabras que nadie usa es mejor que un poema que está en un lenguaje sencillo y claro y actualizado. Entonces, traten de preferencia de usar siempre la primera palabra que les viene a la cabeza, porque es la palabra que pensaron primero, y las veces que la puedan cambiar, miren si no pierde fuerza, porque muchas veces si vamos a usar un sinónimo, que es muchas veces en los adjetivos, por ejemplo, usamos adjetivos de segundo grado, ya no es tan fuerte, o sí dice lo mismo, pero lo dice de una manera distinta y pierde fuerza lo que estamos escribiendo. A veces nos puede funcionar, pero traten siempre, no caigan en el error de querer siempre buscar palabras que suenen raras o palabras que suenen poéticas, porque pues no existen las palabras poéticas, para tratar de impresionar con lo que escriben. No caigan en este error de buscar palabras, porque muchas veces he visto mucha gente que usan palabras en desuso, palabras que se usaron hace siglos y que son palabras que actualmente no tienen tanta fuerza en nuestra sociedad o no son tan usadas, y pensamos que, claro, como yo sí la uso o la conozco porque leí ese poema de 1800, entonces me permito usar la palabra y ya, si la conoces sí, pero si la buscaste o te la sugirió el Word, porque hacemos esto, no me nieguen que siempre hemos ido al clic derecho del Word y ver sinónimos de la palabra y enamorarnos de un sinónimo está bien. A veces, como les digo, va a estar bien cambiarlo, pero de preferencia tratemos de aprender que no porque tengamos más adjetivos raros o palabras extrañas, rimbombantes, nuestro poema es mejor o peor. Muchas veces va a ser peor la mayoría de las veces. Muy bien. El siguiente punto está un poco más orientado para las personas que ya publican lo que escriben. Insisto en lo de las redes sociales. Hacemos ediciones en Instagram o en Facebook, compartimos en blogs, en lugares, en cualquier lugar que tengas en tu comunidad de lectores. Eh, y el punto es no publiques todo lo que escribes. No publiques todo lo que escribes, y cuando lo publiques, si es que lo haces, pregúntate siempre si pudo quedar mejor. Caemos en el error, y es un error muy actual, de muchas personas que acabamos de escribir algo y precisamente por lo que comentaba hace un rato, de que, claro, estamos inmersos en esa emoción y estamos con el poema recién hecho, somos incapaces nosotros mismos de reconocer errores o falencias o cosas que se pueden mejorar de ese poema, y corremos a publicarlo inmediatamente. No caigamos en eso, en esa desesperación. Tratemos de darle el tiempo a las cosas que escribimos para que se reposen y poder reeditarlas, hacer nuevas versiones, y que al final pues quede algo mucho mejor construido, algo bien editado, corregido, algo bien escrito. Entonces, no caigamos en ese error de querer publicar todo lo que escribimos. Por eso también insisto en lo de las temáticas. Está bien, es que yo nada más comparto en mi blog o en mi sitio cosas de amor y desamor. Y por eso es que no quiero escribir cosas de existencialismo o tristeza o soledad o del trabajo, porque es que no es lo que escribo. Permítete escribir esas cosas, haz un diario, permítete escribir de todo lo que te sucede y no lo publiques. Hazlo para ti como un ejercicio de mejora en tu creatividad y de mejora en tu pluma, porque entre más escribas, más fluido vas a ser, mejor vas a construir este hábito y terminarás escribiendo, cuando escribas lo que escribes, cosas mucho mejores y alimentadas
de todos estos estímulos que tomas de otras partes. Entonces no publiquen todo lo que escriben. Muy bien. El siguiente punto es, busca siempre un amigo sincero si quieres una opinión sincera. La mayoría siempre te va a decir que está bien. Entonces, muchas veces, pues, para las personas que lo hagan, digo, quieren una opinión de lo que acaban de escribir. Es muy normal que le digamos a alguien, oye, mira lo que escribí, ¿qué te parece? Dime tu opinión acerca de qué te parece. Pero muchas veces recurrimos a las mismas personas y son personas que nos tienen afecto, nos tienen cariño y pues que siempre nos van a decir, oye, está chido, está bueno, me gusta, la verdad está bien genial. Y pues siempre tenemos esa opinión de ellos, porque como les digo, hay un afecto, hay una relación vinculante de amistad o cualquiera que sea tu pareja, por ejemplo, te va a decir que está bien, porque es lo que ella sabe que quieres escuchar. Entonces mucha gente no se va a atrever a decirte la verdad, porque no quieren lastimarte o no quieren hacerte sentir mal. Así que si lo que buscas es una opinión sincera, busca ese amigo crítico que lea, que escriba también, que sea capaz de decirte las cosas en la cara y decirte, ¿sabes qué? Es que el poema no está tan bueno, no se entiende, estos versos no encajan con lo otro, para que puedas entonces mejorar. Esto en el caso de que busques una opinión. Como les digo, muchas veces no la buscas o no la necesitas, te satisfaces a ti mismo, pero si eres de las personas que les gusta escuchar una opinión de alguien más, pues que sepas que la tienes que buscar con una persona sincera, porque de nada sirve estarle preguntando siempre a los dos fulanos que tienes para preguntarles, porque siempre te van a decir lo mismo, siempre te van a decir que está bien, que está bien, que está bien. Entonces, una opinión sincera, un amigo sincero, nada mejor que eso. Muy bien, el siguiente punto va ligado un poco al anterior y es, no te entristezcas si alguien te dice que tu poema es malo. Probablemente lo sea, a lo mejor es la verdad. Y tampoco te alegres demasiado si alguien te dice que es muy bueno y que eres un gran escritor. Muchas veces es pura formalidad. No te tomes nada a pecho, no tomarse nada a pecho y buscar, como decíamos anteriormente, nuestra propia aceptación y nuestro estar conformes con nosotros mismos. Eh, Insisto en esto porque, claro, vamos a encontrar personas que nos dirán, es que no, no me gusta, no está bueno. Eh, y habrán personas que te digan, no, sí está bueno, y puede ser pura formalidad. Entonces, claro, tómenlo en ese momento, disfruten la emoción que eso les produce, pero traten siempre de buscar es su propia aceptación, que ustedes estén conformes con lo que escriben, porque pues creo que sabemos cuando escribimos algo y nos satisface y creo que sabemos también cuando escribimos algo y no nos llena totalmente. Entonces, permítanse ustedes mismos ser sus jueces y pues insisto en que si quieren una opinión de alguien, que sea preferiblemente alguien que conozca del tema, que lea o que escriba y que les pueda aportar y que no sea simplemente una opinión impresionista. Y con impresionista me refiero a decir está bueno o si me llega o no me llega, porque esa es una mera opinión impresionista. Sino alguien que te diga, mira, este juego de palabras lo haría mejor así, intercambia estos versos, usa aquí lo que usaste acá adelante, y bueno, este tipo de cosas que ayuden a mejorar tu poema. Porque, bueno, el siguiente punto es perfecto para explicar el porqué de esto, y es que lo que le gusta a A puede no gustarle a B, y viceversa, obviamente. Todos tenemos nuestros propios sesgos y nuestras propias opiniones. Si llegamos con un poema de amor muy empalagoso a alguien que solamente lee ciencia ficción o que solamente lee poemas de Fernando Pessoa, que son poemas muy existencialistas, pues te va a decir que no le gusta. Te va a decir, no sabes qué es que no me gusta el poema que me mandaste. Y eso es un sesgo o una opinión. A esta persona le gusta cierto tipo de poesía y de ahí no sale. Y muchas veces, pues, obviamente también vamos a llegar con un poema triste o existencialista a una persona que lo que le gusta es leer poemas de amor y desamor y te va a decir, no, sabes que tu poema no me gustó, no me hizo sentir bien o la verdad no me conecto con esa emoción. Y pues todo esto puede suceder. Muchas veces las personas se van a conectar es dependiendo de cómo se sienten y si lo que ustedes están escribiendo les llega o no. Y muchas veces esas personas se van a encontrar en momentos o etapas distintas a las que ustedes están en ese momento cuando escribieron ese poema. Así que no se sientan mal por eso, es algo completamente natural, no podemos complacer a todo el mundo, no podemos eh, lograr que a todo el mundo le guste lo que escribimos, eso es imposible, ni siquiera Shakespeare, uno de los mejores poetas
y escritores de teatro que existieron lograron eso. A mucha gente no le gusta Shakespeare y pues no es un problema de Shakespeare, es problema de que cada uno tiene sus sesgos y opiniones. Entonces, ya saben. Muy bien, el último punto que tengo aquí para ya comenzar a responder sus preguntas. Si logramos responder todas las preguntas y nos queda tiempo, me gustaría de pronto realizar algún tipo de ejercicio. Pero bueno, el último punto es muy importante y creo que aplica para todas las ramas creativas, la pintura, la música, la poesía. Y es que para escribir un buen poema, primero habremos tenido que escribir muchos poemas malos. Y no sé, podríamos decirlo con números. Para escribir un poema bueno tienes que escribir 9 malos. Entonces, no se frustren cuando escriban un poema que no sea tan bueno. Sigue escribiendo y llegarás a un poema que te guste y sea bueno. Pero pues que sepas que es la constancia y la disciplina y el ser persistente lo que te va a llevar a ese buen poema. Si escribes 2 poemas malos y te echas a dormir y a llorar porque es que no son buenos, o porque dices que no sabes escribir o no sirves para esto, pues no vas a darte la oportunidad de que llegue ese poema bueno en el momento que tenga que llegar y no conozcas el potencial que tienes. No te limites porque en cierto punto no escribas lo que quieres o no transmitas lo que buscas, te vas a encontrar bloqueado, te vas a encontrar sin ideas, es completamente normal en todas las ramas creativas, así que no te frustres por eso y no te desesperes, sé paciente contigo mismo, sé paciente de que eres parte de un proceso y date la oportunidad de seguir fracasando, fracasando e intentando cada vez para que puedas lograr eso que buscas, el poema que quieres leerte, el poema que quieres lograr publicar o decir, o el libro, la historia que quieras compartir. Pero que sepas que vas a tener baches, que no vas a salir a la primera, que no haces un poema bueno de buenas a primeras o que todos los poemas que escribes van a ser buenos, no, efectivamente no lo van a hacer. Entonces, sé paciente contigo mismo y sé consciente de que vas a escribir poemas malos, pero que si insistes y procuras seguir, vas a encontrarte con estos poemas buenos. Muy bien, creo que abarqué más o menos a ver, tenemos 20 puntos, creo que 21 puntos, los que les acabo de compartir. Y bueno, ya me gustaría entonces que pasáramos a las preguntas que ustedes tengan y si tenemos tiempo después de las preguntas, pues podemos realizar algún ejercicio de escritura, escribir un pequeño poema y que después alguna persona o algunas personas lo puedan compartir y leer, porque de pronto algunos vienen con la chispa encendida esta noche, perdón, y quieren escribir y compartir algo. Entonces, bueno, vamos a ver, a responder las preguntas y si nos queda espacio, entonces pasamos a hacer algún tipo de ejercicio, si les parece. A ver si tenemos por aquí a nuestro moderador Rodolfo o a Melissa que nos indique, bueno, cómo pasamos a proceder a responder las preguntas, ya que a mí pues no me salen completas aquí en la pantalla y pues necesito o leerlas de otro modo o que me las comuniquen ellos para poder respondérselas. A ver, Meli, Rodolfo, no sé si alguno de los moderadores está por aquí. A ver, veamos. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Listo. Sí, es que no podía activar el micrófono, pero sí tenemos muchas preguntas. La primera pregunta que aparece es de Alicia. Preguntaba, ¿puede ser un poema abierto aunque rime un poquito o no debe haber ninguna rima? Y luego Dalia Muro, que es una experta que publica en iFreedoms muy seguido sus poemas y nos encantan, le contestaba que puedes escribir en prosa poética. ¿Nos puedes, a los seres normales que no sabemos esto, nos puedes explicar a qué se refiere? Ok, ok. Vale. Creo que la duda de la primera persona, ¿me recuerda su nombre? Por favor, la primera pregunta. Es Alicia. Ok, Alicia. Bueno, Alicia pregunta que si un poema puede ser abierto y rimar, ¿no? Y naturalmente que sí, obviamente sabemos que hace, por ejemplo, 100 años, casi toda la poesía que se escribía tenía rima, que venía escrita en sonetos o en versos, que todos los versos rimaban. eh, en, pero sabemos que actualmente lo que prima es el verso libre y ya no existe tanto el uso de la rima. En ese sentido, podríamos decir que la rima está en desuso. La rima cada vez es menos usada y se le ha dejado a la música, que obviamente necesita de estas rimas para manejar ellos sus líneas melódicas y todo el cuento.
Así que es algo totalmente opcional. Si quieres hacer un poema en rima, nadie te va a decir que un poema porque esté escrito en rima es malo. Eso no lo hace malo. Pero particularmente yo, al momento de escribir, trato siempre de alejarme de la rima. Y cuando me encuentro rimando, no me siento bien, no me siento a gusto. Y lo que trato es de cambiar la palabra o de estructurar lo que estoy escribiendo de un modo distinto para que ya no me rime, porque yo actualmente, como te digo, trato de salirme completamente de la rima. Lo que menciona también la persona Dalia, que le respondía, que ya me dijiste que escribe mucho en iFreedoms, que genial, qué bueno. Y es precisamente por eso, claro, tenemos la prosa poética. Y con esto nos referimos a que no necesariamente tienes que hacer poemas hechos o estructurados de un modo específico, sino que puedes tener toda la libertad, explayarte y hacer un párrafo, y eso termina siendo un poema, o escribir en líneas, y lo que relatas no es lleno de imágenes, sino una vivencia, y empiezas a contar como una historia. Y esto es lo que nos da lo que nos da de genial el verso libre, que podemos explayarnos y no limitarnos a un molde específico. Uh, en este sentido diría que es muy opcional, puedes escribir un poema en rimas y lo que te gusta es que se sienta la rima cuando lo lees, pero pues tienes muchas opciones con el verso libre de escribir en prosa poética o de escribir como, eh, para que no suene mal, como te dé la gana, puedes escribirlo como mejor te sientas. Así que no te limites por la rima de ninguna manera. Muchas gracias, Edwin, y Dalia también, y Alicia por su pregunta. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta de viva voz, solamente levanten su manita ahí en las opciones de Zoom y les damos la palabra. Mientras Genial. voy a ir leyendo los que están en el chat. De Jazz dice, cuando te surgen dudas sobre el texto, ¿qué hacer cuando no puedes dar el mensaje que quieres dar con las palabras que sientes? Perdón, ¿me le repites por favor el nombre y la pregunta? Ajá, es Jazz. Jazz, muy Cuando te bien. surgen dudas sobre el texto, ¿qué hacer si no puedes dar el mensaje que quieres dar con las palabras que sientes? Ok, claro. Creo que lo mencionábamos en uno de los puntos y es en el que decía no desesperarse o no frustrarse cuando lo que queremos decir al final del poema no logramos transmitirlo completamente, terminamos escribiendo algo muy distinto de lo que queríamos decir. Y pues muchas veces nos ocurre porque nos encontramos de algún modo limitados a otras ideas o otro tipo de estímulos. Es por eso que lo que yo haría en ese caso, lo que sugeriría para Jazz, es leer muchas cosas que sean afines a eso que tú quieres plasmar. Vas a encontrarte leyendo autores y vas a decir, es que mira lo genial que lo hace Becker, o mira lo genial que lo hace Alejandra Pizarnik, y mira cómo plasma su dolor y su rabia y su ira, y es lo que yo no puedo hacer, porque de pronto yo escribo una palabra que suene fuerte, como decir sangre, o decir enojo, ira, frustración en el poema, y no me siento bien porque siento que mi personalidad no va con esas palabras. Entonces muchas veces o tenemos una limitación de no querer chocar contra nuestros propios valores y principios, o estamos sin las herramientas adecuadas, en este caso más palabras. No nos quedaría mal un libro de sinónimos y antónimos, y por supuesto leer muchos otros autores que escriban más o menos lo que tú quieres escribir. Ok. Em, Luego Cindy Pérez pregunta si para participar en la convocatoria uno tiene que ser de México. No, Cindy, pueden participar de cualquier país. Los premios son internacionales, así que todos los que se quieran inscribir pueden entrar a ifreedoms.com/convocatorias y ahí checar las bases. Nuevamente Alicia preguntó, ¿qué es un adjetivo de segundo grado? Ok, creo que esa parte la mencioné cuando dije que muchas veces pensamos que porque nuestro poema tenga palabras rimbombantes o palabras que suenen extrañas, eso hace nuestro poema mejor. Y entonces el error es cambiar una palabra principal, eh,
por una palabra que trate, que diga lo mismo, que signifique lo mismo, pero que es menos fuerte. Eh, a ver, pongamos un caso, por ejemplo, a ver, alguno, eh, podríamos poner, por ejemplo, bueno, un adjetivo. A ver, uno que se me venga rapidito de la cabeza. Vamos a pasar una palabra de segundo grado sin importar que no sea un adjetivo. Por ejemplo, el verbo correr. Quiero hablar del verbo correr y la quiero cambiar porque es que el verbo correr suena muy simple y lo que yo quiero poner, entonces, claro, vamos a ir a los sinónimos y vas a encontrar que, claro, correr, andar, te vas a encontrar un antónimo como desandar y vas a empezar a hacerte ruido con todas estas palabras porque de pronto no son tan usadas por nosotros en ese momento o en la actualidad o en nuestra comunicación habitual o cotidiana y vamos a querer cambiarlas porque suenan mejor o no suenan mejor que otras. Entonces es eso, es básicamente una palabra que significa lo mismo que otra, pero que no tiene la misma fuerza que esa primera palabra. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Patricia Polo. Sí, me ayudan a abrir su micrófono. Claro que Y sí, sería Patricia, genial si quieres prender escucharlos. tu cámara también para que te veamos en el Zoom. Claro, genial. Patricia, adelante, nada más tienes que activar tu micrófono. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Hay algunas características específicas que digan, este no es poesía? O sea, Ok, dijiste que puede ser de un renglón X, ¿no? Pero hay algo que tú digas, esto no es poesía. ok, ok. Fíjate que es muy, es una pregunta que generalmente muchos nos hacemos, ¿no? ¿Qué es poesía? ¿Qué es la poesía y cómo identificarla? ¿Cómo identifico cuando algo es poesía y cuando algo definitivamente no lo es? Y hay quienes te responderán, todo es poesía, todo lo que escribas es poesía. Me hiciste recordar esta frase de Becker que es de un verso que dice, ¿qué es poesía? Y me lo preguntas tú con tus ojos y no sé qué, y entonces ahí se arma el poema. Pero bueno, yo diría que claro que podemos sacar ciertas cosas, por ejemplo, en el caso de la narrativa, de un párrafo de una novela, por ejemplo, un cuento, que generalmente podría diferenciarse de la poema por cómo está escrito, por la estructuración que tiene, que no está en versos específicos o no está desarmado de cierta manera, pero que puede ser prosa poética. Pero la verdad es que si escribes en versos, escribes en renglones, en líneas, tratando de acentuar ciertas palabras o tratando de acentuar ciertas frases o sentencias más fuerte que otras, nadie te va a poder decir que eso que estás haciendo no es poesía. Absolutamente nadie. Por más que el poema incluso hable de biología y que hables de las mariposas y de cómo se desenvuelven o cómo se cortejan, eso es poesía. Así que nadie te va a poder decir si lo que estás haciendo es en versos que no estás escribiendo poesía. Otra pregunta, perdón. Claro que sí. Como un verso libre, tú puedes meter ahí un soneto, un haiku y luego poesía libre y luego, ¿así hay alguna persona que haga eso Es decir, todo eso en el mismo poema. en el mismo poema? Ok, pues vale, mira, la verdad que yo conozca o identifique fácilmente, no. Pues porque ya sabes, los haiku siempre se componen de ciertas palabras específicas. En el caso de los sonetos son creo que 5 y pues tienen su esquema y reglas a seguir, número de sílabas y todo este cuento. Entonces, pues lo que yo diría es, si quieres escribir un soneto, pues escribe el soneto. Si quieres escribir un haiku, que son geniales, me parecen una cosa perfecta para mejorar la creatividad porque te obligan a jugar con un número de palabras específicas, también lo puedes hacer. Pero si estás haciendo verso libre, no veo por qué luego fracturar ese verso libre y meter un cuarteto o meter este soneto. No veo la necesidad de eso. Y en el caso de que haya una persona que lo haga, la verdad es que no lo identifico, no lo conozco. Probablemente haya alguien que se haya dado el experimento de hacerlo,
pero pues yo diría que hay que saber qué es lo que queremos escribir, irse por algo en específico. Y obviamente eso es lo que nos da el verso libre. Podemos escribir un verso libre empezando con un cuarteto, luego escribir uno de tres versos, de tres renglones, y luego rematar con una frase final simplemente. Entonces, Oh, tener claro esto, Patricia. ¿Algo más? gracias. No, una pregunta es que yo a veces me gasto más energía en andar quitando las rimas o en estar poniendo más palabras para que no sean de cierto número de palabras. Y yo digo, y si uno escribe así a lo que te salga, no importa que esté un haiku en medio o que esté un soneto, bla, bla, bla. Digo, de todas formas es verso libre, ¿no? Es correcto, sí, sí. Si ya has empezado un verso libre y de repente te encuentras introduciendo un cuarteto o un haiku, pues estás definitivamente haciendo uso del verso libre, sí, del verso libre, porque pues no estás específicamente publicando un haiku, ni publicando este soneto o cuartetos en esta manera. Me gusta mucho que dices que rehuyes de la rima, que tratas de no rimar, porque pues sabemos que la rima está un poco en desuso. Entonces está genial, hacer lo mismo que yo en ese sentido de cuando algo rima, no me gusta que rime porque pues la rima nos obliga a prestar atención a los sonidos. Y entonces el que los lectores se enfoquen en los sonidos hace que se desvíen de lo principal que nosotros queremos que tengan en cuenta, que es lo que estamos tratando de decir. Pierden fuerza nuestras imágenes y empiezan a tener más fuerza los sonidos, Oh, porque desconcentramos o distraemos al lector con la rima. Por eso yo no la uso tanto. ok, Y ese es otro punto que debes de decir. Ajá, muy bien, genial, Patricia, claro que sí, lo voy a anotar. Creo que, claro, cuando dije lo de la rima, no dije por qué yo no lo hago, simplemente dije que yo rehuyo porque no me gusta, pero claro, es porque no quiero que los lectores presten más atención a la rima y se desvíen de las imágenes y el mensaje que quiero dar, que es donde quiero poner la fuerza y la potencia. Entonces, eso, y yo jamás, en mi caso personal, agrego más palabras después de escribir un poema. Lo que yo trato es de sacar, porque se trata de dar el mensaje lo más fluido posible para no caer en lo que hace la narrativa. En la narrativa dispones de muchas palabras, más específicamente de conjunciones como el y, con, o de preposiciones como el ante, bajo, cabe, con, contra, ya saben, todas estas preposiciones que tenemos en el español, y la poesía se trata de hacer frases más directas y más fluidas. Digamos que esa es una de las características principales de la poesía, dar un mensaje más fluido y más directo y reducir la cantidad de palabras que usamos. Así que yo lo que te recomendaría en lugar de agregar más palabras es siempre tratar de quitar palabras. Muchas gracias. De nada, Patricia. Gracias, Gracias por tus Patricia, preguntas. por tus preguntas y gracias, Edwin, por responderlas. Sigue Dalia, si me ayudan a activar su micrófono, y Dalia, si quieres prender tu cámara para que te veamos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, un gusto coincidir con ustedes en este espacio. Yo por ahí puse en el chat una pregunta, pero la hago por aquí, que tiene que ver con el ritmo y la armonía. Por ahí vi que Javier Sánchez me contestó. Te agradezco mucho, Javier. Conozco el texto de Octavio Paz, pero consideré necesario, que sería importante que Edwin nos hablara un poquito a todos del ritmo y la armonía y la relación que tiene con la construcción de la imagen poética y el uso de las figuras retóricas. Ok. Gracias. Me gustaría mucho, Dalia. Buenas noches, primero que todo, qué gusto que estés aquí. Me dices que Javier te contestó un poco lo que preguntaste y además pues te lo hizo a través o usando un texto de Octavio Paz. Me gustaría saber cuál es el texto. Ay, se muteó su micrófono, pero ponían el libro El arco y la lira. Ah, ok, el arco y la lira, claro, muy famoso de Octavio Paz. Sí, precisamente ese texto. Muy bueno aparte. Claro, genial. Pues bueno, claro, el ritmo es algo muy importante. De hecho, me acuerdo de cuando hablamos de ritmo y armonía de Gustavo Flaubert, por ejemplo, su novela Madame Bovary, que es creo que su novela más popular, porque dice él que cada vez que terminaba un pasaje o terminaba una etapa del libro, lo que hacía él en ese momento, quién sabe a dónde se iba, pero era irse a un pequeño valle que él tenía cerca y empezar a leer todo en voz alta y empezar a ver si todo Yo lo hago que eso.
que si todo lo que decía tenía ritmo y no era así como chocante. Esa es otra de las características de la poesía, sin duda, que yo siempre digo que deben ser 3 características fundamentales de la poesía, que debe ser tener ritmo, ser fluida, o sea, ser fluida y ser directa, no dar tanta vuelta para dar el mensaje que quieres decir. En el caso del ritmo, pues claro, encontramos muchas veces finales que no tienen el ritmo que traía el poema, porque lo que trata el autor, de hecho, es hacer que choques contra la pared. Te trae bailando todo el poema, te trae a través de un cierto ritmo y te cuenta y te envuelve y al final te estrellas con ese final que es inesperado o donde él quiere que la gente se estrelle y pierda la fuerza. Para el caso del ritmo, eh, pues obviamente son full necesarios o muy importantes tener en cuenta los signos de puntuación, saber cuándo debemos poner un punto seguido, saber cuándo debemos cortar un verso en el punto que queremos cortarlo para que tenga el ritmo que queremos, saber cuándo debemos poner una coma, porque sabemos que pues las comas en el caso de la poesía nos dan este alivio y esta pausa que queremos dar. Entonces, sin duda el ritmo va ligado enteramente a los signos de puntuación y al uso que les demos. Muchas veces usamos punto y coma sin saber siquiera si va un punto y coma ahí. Exactamente. Entonces, también hay muchas conjunciones que nos sirven como la I. La I, por ejemplo, cuando tenemos este juego de palabras y tus ojos mirándome y tu boca y empezamos a dar una serie de, de frases y cosas que nos hacen dar un ritmo. O cuando queremos, por ejemplo, hacer que la lectura vaya más rápido y tu boca y tus ojos y tu cuerpo y la noche estrellada que nos acompañaba y toda esta angustia y esta pena de no tenerte y tenemos un ritmo rápido. Entonces, jugar con esos ritmos es importante, me parece muy genial cuando queremos introducir o no al lector en un ambiente distinto o en una atmósfera donde tratemos de darle a entender al lector que en ese momento todo fluye más rápidamente, que es el encuentro, que es un beso, o cuando el tiempo se pausa. Entonces, claro, el ritmo es demasiado importante y pues va a depender del buen uso que hagamos de los signos de puntuación y en general de la estructura que tenga nuestro poema, de cómo queremos estructurarlo. En mi caso, en el caso del verso libre, trato de que el ritmo de mis versos pues sea el que yo quiero, pero también soy muy de tener estos finales cortantes donde traigo al lector bailando y al final le pongo una frase que no rima y que pierde el ritmo totalmente. Así que pues sí, se puede decir que es algo opcional, pero obviamente una de las características de la poesía y la poesía que se disfruta leer es que tenga un ritmo específico. Ok, muchas gracias. De nada, Dalí, a ti por tu pregunta. Gracias. Continuamos con Lucía Guerra, si le pueden abrir su micrófono y ya tiene su cámara encendida. Adelante, Lucía. Hola, buenas noches. Los saludo acá desde Santiago de Chile. Yo quiero, preguntar, comentar y contar, pero no me voy a demorar mucho. Mi pregunta va un poquito a lo que hablabas al principio, sobre cómo derribar las típicas creencias limitantes que uno tiene. Así como que yo escribo mal, me da miedo, qué van a decir los demás. Es como un consejito sobre eso. Comentar que yo escribí un libro que se llama La vida no es bella. Y bueno, son poemas, son cuentos cortos, pero yo lo atribuyo más que todo al atrevimiento, porque sé que no es un libro perfecto, sé que tiene errores, y como tú nos decías al principio, yo se lo mostré a la pareja que yo tenía en ese momento, y me dijo, este libro es para gente descerebrada, así que yo creo que te va a ir bien, una cosa así. Entonces yo no sabía cómo tomármelo, porque, le estaba diciendo a la gente que era descerebrada, que era tonta, y a la vez me está diciendo que lo que yo escribía, entonces para mí fue una confusión y ahí yo dejé la caja con los libros que había recibido de la imprenta guardadas porque me dio terror, pánico, más todavía. Entonces yo no sé si me ayudó lo que él me dijo o qué, pero después ya dejé de lado, entendí su punto de vista después de conversar mucho. Bueno, eso es lo que les quería contar, comentar, y mi pregunta era como más o menos como un consejito también, así como cómo nos puedes ayudar, como de acuerdo a tu experiencia, y de derribar esas como ideas limitantes que uno se va haciendo
pero que ya cuando uno se atreve y ya está el libro ahí, ahora bueno, voy por mi segunda edición, y entonces eso, más que todo les quería comentar eso de la gente que, mm, que escribe tan bonito, tan lindo y que no se lo cree, como dicen aquí en Chile, como que hay que creerse el cuento y tirarse nomás. Eso, Claro. ese es mi aporte. Saludos a todos. Hola Lucía, ¿qué tal? Qué bueno conocerte, qué bueno que estás aquí en la charla. Te felicito por tu libro, qué buen título además, La vida no es bella o La vida es bella. No es bella, la vida no es bella. Genial, me gusta mucho porque además es un título que sugiere mucho, ¿no? De saber que no todo es, esta frase también del inglés, life is not a bed of roses. La vida no es todo felicidad y no es todo risas, ¿no? La vida está hecha de otras emociones que nos disgustan y que no nos hacen sentir cómodos, pero son precisamente esas emociones las que nos hacen crecer. Es precisamente el dolor el que nos ayuda a mejorar y a crecer espiritualmente y como personas. En el caso de tu pareja, wow, sí que fue fuerte lo que te dijo, porque decir que este libro es para gente descerebrada, entonces te va a ir muy bien, pues sí, también es muy sugerente con lo que dice. Y por eso decía en uno de los puntos, no sé si tu pareja también escribe o si es un lector empedernido. Entonces, bueno, claro, encontraremos que todas las personas, como decía también, tienen sus sesgos y opiniones. Todos tenemos nuestras filosofías de vida, a todos nos gusta leer ciertas cosas específicas y pueden no gustarnos otras cosas que otras personas escriban. Y por eso la importancia de no tomarse pues nada a pecho. Bien, buscas la opinión, ten la fuerza para aceptarla, pero no te la tomes al final a pecho. No tomarse nada a pecho es lo que te va a ayudar a que pues no te quedes encerrado en un comentario de alguien, tanto positivo como negativo, y empieces a creértelo demasiado y empieces a llenarte de miedos e inseguridades, porque pues es lo último que uno quisiera. También al comienzo, hace 7 años, cuando comencé, empecé con versos cortos, porque la verdad mi idea cuando comencé era tener simplemente como un pequeño blog en donde yo publicaba estas cosas, pero no para la gente, sino con el fin de no perderlas. Me gustaba escribir, me gustaba construir versos porque en ese tiempo estaba muy enamorado de una chica y se las escribía a todos a ella y decía, oye, pues quiero leer esto años después, quiero tener un sitio y pues fue el aventurarme a crear una fanpage lo que al final fue trayéndome gente que me leía y los comentarios más duros, los comentarios que menos pensaría uno o los que más me causaban miedo e inseguridades venían de mis propios amigos. Amigos que me decían, oye, qué cosa más tonta lo que publicaste, qué cosa más patética, oye, tú no eres así, ¿por qué publicas esas cosas? Y uno esperaría que de estas personas que son tus amigos es que vendrían los consejos o los comentarios positivos. Oye, qué cool. Oye, pues la verdad es que pues no me gusta esta onda que estás haciendo, pero échale ganas y mejora y lee un montón y sigue adelante, ¿no? Pero los comentarios más hasta destructivos que tuve que leer en su momento fueron de gente cercana y que yo consideraba mis amigos. Entonces, lo que yo sugiero es, obviamente, hay que dejar el miedo, hay que romperlo, no nos podemos limitar por el miedo, porque entonces no nos permitiríamos crecer. Hay que aventarse a publicar, hay que aventarse a escribir y a mostrar para tener la capacidad de mejorar, porque pues de nada nos sirve estar constantemente escribiendo y guardando todo para nosotros si no tenemos al final un feedback de unos lectores. Entonces, hay que dejar el miedo no sirve para absolutamente nada. El miedo, me acabo de acordar también de una frase que dice, el miedo no te salva de nada, o sea, el miedo lo que hace es privarte de la vida. Entonces, en ese sentido, hay que sacar el miedo, sacar las inseguridades, comenzar a atreverse, permitirse fracasar, que es lo más importante, permitirse los errores. Para eso estamos. Si fuéramos escritores perfectos, si fuéramos escritores que no tuvieran nada que mejorar, pues probablemente ya hubiéramos hecho 100 novelas, pero precisamente estamos en un proceso de aprendizaje constante y que nos lo va a permitir el fracasar, el intentar, el hacer muchas cosas malas para que al final tengamos un resultado con un poemario o un libro de cuentos o una novela genial y que nos satisfaga, que nos haga sentir cómodos y sentir que vivimos y atravesamos un proceso. Voy a comentar ya algo último para cerrar y es, en mi caso personal, cuando publiqué mi primer libro de poemas, una vez que lo publiqué no me sentía cómodo con él a los 2 años.
a los 2 años lo leía y yo mismo me decía, "Ay, no, qué cosa tan mala, o sea, y qué poca creatividad, me daba duro, era mi propio verdugo. Y luego al final, pues también ese ser autocrítico con uno mismo es lo que te permite pues buscar la voz que quieres entregar, porque pues se trata de buscar tu propia voz, tu propio ritmo, tu propia estructura. Y pues puedo decir que al final tengo un libro ya hecho que se publicará este año del que digo, wow, este libro es la prueba de que escribir los otros libros que de pronto yo no considero tan buenos es lo que me ha llevado a este. No hubiera podido escribir este libro sin antes haber hecho estos 3, que de pronto no me gustan tanto, pero fueron el camino necesario. Bueno, ahí te dejo, Lucía, que sigas escribiendo mucho, no te dejes por ningún comentario. Gracias, Edwin, y gracias, Lucía. Pues todavía tenemos varias preguntas en el chat. Tenemos una persona con la mano levantada, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Así que pues nos va a dar mucho gusto, Edwin, si pudiéramos tener otra charla, otro encuentro más adelante para poder seguir respondiendo todas estas dudas. Claro que sí, por supuesto. Cuando ustedes quieran. Pues muchas gracias por tu tiempo, Edwin, y a las personas que nos acompañan en Facebook, en Zoom. Muchas gracias por haber estado aquí, por compartir sus dudas, y pues a los que están participando en la convocatoria de poemas, por ahí los leeremos. Y para los que estuvieron aquí y todavía no se animan a participar, entren a ifreedoms.com/convocatorias y podrán descargar las bases de la convocatoria concurso de poemas. También tenemos otras convocatorias de otros géneros con otros premios, si les interesan a lo mejor además de poesía otras cosas, entonces por ahí nos dará mucho gusto leerlos en iFreedoms y verlos ganar. Les deseamos muy bonita noche y pues nos leemos pronto entonces. Genial, gracias Meli, y bueno, gracias por la invitación a iFreedoms a ser parte de esta charla. Animo a todas las personas que están ahí y que no alcancé a leer a responderles sus preguntas, a que se animen y pues se pongan pilas con la convocatoria, que hagan algo bien genial y que por supuesto aprovechen esto de la convocatoria, que está muy bueno, y es que al final pues se van a elegir 20 poemas ganadores que harán parte de una antología. Así que la mayor de la suerte a todos, que a todos les vaya genial y a echarle muchas ganas para que al final alguno de esos poemas o escritos se encuentren publicados en papel en un libro. Muchas gracias a todos por participar, por su tiempo, por estar aquí, y muchas gracias a la gente de iFreedoms por abrir este espacio y hacer esto posible. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo publico mi primera historia en iFreedoms? Compartir tus textos es muy fácil, aquí te mostramos cómo hacerlo. Primero, entra desde tu navegador a ifreedoms.com y da clic en empezar. Una vez dentro, ingresa tu correo electrónico y contraseña. Si aún no tienes una cuenta con nosotros, regístrate sin costo en la parte de abajo. Selecciona escribir una nueva historia. En el editor de textos tendrás la libertad de plasmar tus letras y darle estilo a tu publicación. Una vez que termines, agrega una imagen, un título, descripción y una etiqueta. Espera unos segundos y listo, tu texto ya estará publicado. Regístrate sin costo. Comienza a escribir. iFreedoms.